Muchísimas gracias a todos por su tiempo y su atención. Voy a hablarles, como comentaban ahora, sobre los ingresos, sobre el objetivo de cualquier sistema de seguridad social, que es tener ingresos suficientes y seguros para el retiro, y vamos a tratar de discutir a qué me refiero con esos adjetivos, suficientes y seguros. Yo también le quiero dar muchas gracias a Fasecolda por la invitación y por tener siempre en cuenta el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un tema en el que hemos venido trabajando y tratando de acompañar a los países de América Latina hace mucho y voy a tratar de ser enfática en los desafíos tan grandes que estamos enfrentando, pero también en las oportunidades para innovar, que pueden ser muy interesantes para la industria de ustedes. Para nadie es un secreto que las sociedades están envejeciendo por aumentos en la expectativa de vida, por cambios en las tasas de fertilidad. Lo que quizás quiero enfatizar hoy es la velocidad a la que América Latina está envejeciendo. Entonces, este gráfico les muestra el porcentaje de personas mayores de 65 años las personas mayores de 65 años como porcentaje de la población. América Latina es si ustedes alcanzan a ver la línea punteada gris, y en este momento estamos en alrededor del 9%. O sea, el 9% de las personas en América Latina tienen más de 65 años. Más o menos en unos 25 años, el 24-25% de las personas en América Latina van a tener más de 65 años. Quiero que se imaginen un mundo en el que 1 de cada 4 personas tiene más de 65 años. Eso va a suceder pronto. Y luego al final del siglo, vamos a ser 1 de cada 3. Vamos a ser probablemente la región más envejecida del mundo, a menos que haya cambios muy estructurales en la transición demográfica, pero eso es lo que proyecta las Naciones Unidas. Entonces, América Latina está envejeciendo, igual que todo el mundo, pero está envejeciendo más aceleradamente que cualquier otra región del mundo. Otra manera de enfatizar este punto es cuántos años son necesarios para que la proporción de personas de más de 65 años pase de más o menos 10, que es lo que tenemos ahora, a 20%. Pasar del 10, doblar el porcentaje del 10%, que es donde estamos, al 20%. ¿Eso cuánto tarda? ¿Eso cuánto va a tardar? En países europeos, donde ya están más adelante, y países más ricos que nosotros, con excepción de Uruguay, Reino Unido, Francia, Suecia, Estados Unidos, eso sucedió en 75, 60 años, 50 años han doblado. Nosotros nos vamos a tomar 25. Donde está la flechita es Colombia, todos los que están abajo son los países de la región. Entonces, lo que yo les quiero decir es que estamos envejeciendo, pero estamos envejeciendo rápido. Y lo estamos envejeciendo mucho más rápido que los países industrializados, que tienen más plata, pero además han tenido más tiempo. Esto, y ahorita me encantó cuando el embajador Medina se refirió a los fundamentos de la seguridad social y su relación con el mercado de trabajo. Esto es un reto importante para la seguridad social, y quiero detenerme un momentico para hablar un poco de la historia de la seguridad social en los países occidentales, que nace con este canciller Bismarck, que es muy famoso para la gente que le gusta la historia porque es el padre de la unificación alemana, pero también es el padre de los sistemas de seguridad social como los conocemos en la mayoría de los países del mundo. Y Bismarck decía en su momento que la verdadera, esta es una cita famosa para la gente que estudia estos temas, la verdadera queja del trabajador es la inseguridad de su existencia. No está seguro que siempre tendrá trabajo, no está seguro de que siempre estará sano, y prevé que un día será viejo y no podrá trabajar. O sea, son 3 riesgos los que afectan el ingreso laboral de un trabajador. El riesgo de que se enferme y no pueda trabajar, el riesgo de que se quede sin trabajo, y el riesgo de que un día esté viejo y no pueda trabajar. Entonces, así nace este modelo bismarckiano, como lo llaman, en esos 3 pilares de la seguridad social, igual que lo tenemos en Colombia. Ustedes leen la Ley 100 y van a leer
que hablan de los 3 temas, aunque el del seguro de desempleo habla muy poquito para mi gusto, pero también lo mencionan. Entonces, proteger a un trabajador que ha trabajado toda su vida y que un día ya no puede trabajar, pero que se merece estar al final de su vida disfrutando a sus hijos, como hablábamos hace rato con uno de los colegas de Fasecolda, porque mientras trabajaba no lo podía ver porque estaba muy ocupado. Ese es un concepto muy profundo que nace en Alemania en el siglo XIX y que todos los hemos comprado, incluyendo aquí en Colombia. Y en este momento, cuando uno se pone a pensar el pilar pensional de la seguridad social, ¿qué es lo que busca? Busca 2 objetivos que se pueden diferenciar más o menos claramente. El primero es que no haya pobreza en la vejez, ¿cierto? Como cualquier política social, nosotros no queremos pobreza en ningún momento. Nosotros no queremos que haya gente pobre de ninguna edad. Por supuesto que tampoco queremos que haya gente pobre en la vejez. Ni niños, ni adultos, ni ninguno. Nosotros queremos erradicar la pobreza. Pero hay algo adicional. También queremos un ingreso que mantenga el poder adquisitivo y que permita mantener el estándar de vida que se logró en la última parte de la vida laboral. Una pensión suficiente para que mi estándar de vida no caiga y además que sea vitalicia, que esté conmigo hasta que yo me muera, ¿verdad? Ese segundo concepto, tener un ingreso que más o menos me permita suavizar mi consumo, como dicen los economistas, y que me permite mantener más o menos la capacidad adquisitiva que yo siempre he tenido al final de mi vida, es muy importante. Y era un poco a lo que se refería Bismarck. Nadie quiere que el día que deje de trabajar, de pronto ya no pueda mantener el estándar de vida y no pueda vivir en la misma casa en la que siempre ha vivido ni comerse la misma comida que siempre se ha comido. Eso es lo que y eso es lo que queremos decir por suficiencia, ¿verdad? Eso sería muy costoso para la sociedad y nadie quiere que eso pase. Entonces, aquí voy a decir algo que suena muy obvio, pero ahorita vamos a discutir por qué es importante a pesar de lo obvio. Ese estándar de vida se mide con el ingreso, no con el patrimonio. Yo lo que quiero es un ingreso. El estándar de vida, ¿de qué depende? No depende de cuántas propiedades tenga o no tenga, sino de mi salario. Si yo me vengo a ir a Cartagena y quiero saber qué estándar de vida voy a tener, yo voy a hacer una cuenta de cuánto me gano yo, cuánto me gana mi marido, cuánto vale un arriendo, cuánto vale un mercado, cuánto vale una matrícula en un colegio de una niña. Es el ingreso, no es el patrimonio. Entonces, un objetivo de la seguridad social está determinado en función de ingresos y no de riqueza, y ahorita vamos a hablar de por qué eso es tan importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se determina ese ingreso? El millón de pesos que me voy a ganar yo cuando me jubile, o los 5 millones de pesos que me voy a ganar cuando me jubile, o los 20 millones de pesos que me voy a ganar cuando me jubile, si me va muy bien. Ese ingreso se define de 2 maneras en el mundo. Hay 2 maneras, ustedes probablemente lo conocen, pero voy a repetir, si ya lo saben. Una manera de determinar sus ingresos es como se hace en Colpensiones. El sistema de beneficio definido. Básicamente yo cojo y uso una fórmula preestablecida que coge el historial de mis cotizaciones y utiliza como referencia el último salario o un promedio salarial. En Colpensiones se hace por los 10 últimos salarios. ¿Cuánto se ganó usted en sus últimos 10 salarios? Tanto. Bueno, venga, le calculo su mesada. Se llama beneficio definido. Fácil de entender. La fórmula es muy difícil de entender, pero el concepto es fácil de entender. La otra manera de hacerlo es como lo hacen en el régimen de ahorro individual, en protección. Y es contribución definida. Allí no hay un beneficio definido. No. Lo que yo sé es que yo pago una plata que es en una cuenta individual, es una capitalización, y eso se capitaliza. Y dependiendo de los rendimientos y de cuánto plata yo puse, me calculan un producto de retiro. Entonces, allí no hay un beneficio definido. El ingreso es más incierto, ¿verdad? Porque va a depender del capital acumulado y de cómo se hacen los rendimientos. Entonces, esta diferencia va a ser importante porque vamos a hablar ahora de los retos que son de la suficiencia, de lo que eso implica para los retos de la seguridad social.
En los sistemas de beneficio definido en el mundo, no solo Colpensiones, todos los sistemas de beneficio definido en el mundo, por la manera como están hechos, el beneficio se define según los salarios de referencia, pero no según lo que yo contribuí. La relación es mucho más difusa. O sea, los beneficios no están directamente vinculados al valor de las cotizaciones y por eso suelen ser deficitarios. La institución patrocinadora de los sistemas de beneficio definido, que puede ser a veces un gobierno o puede ser una empresa, como por ejemplo hace el BID, entonces está deficitaria porque si el valor de las cotizaciones no es igual al valor de los ingresos. Y como en el caso de los estados eso se suele pagar con deuda pública, la carga suele recaer en las futuras generaciones. Entonces, un sistema que por lo general implica un costo generacional. Y además tiene otra deficiencia, y es que genera regresividad en el gasto, porque pasa en todos los países donde existen estos sistemas en América Latina, como yo pago con deuda pública y le doy para pagar ese diferencial entre el ingreso y lo que la persona aportó, y ese ingreso depende de cuánto ganaba la persona al final de su vida, suelo invertir más en subsidios hacia los más ricos. Eso pasa en todas partes, aunque en algunos casos es especialmente pronunciado, como en Colombia, porque depende de cómo está diseñada la fórmula. Pero es no muy usual. Así pasa también en Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el sistema de beneficio definido tiene una cosa bastante incómoda desde el punto de vista de la política social, y es que primero es inequitativo con las generaciones futuras, porque les pasamos la carga a ellos, pero además es inequitativo en una misma generación, porque suele haber más subsidios hacia las personas más formales, que son las que suelen tener mayores ingresos. En el sistema de contribución definida, que es como el régimen de ahorro individual, ese problema no está tan obvio porque los beneficios dependen de los aportes, mucho más. Pero el reto que tenemos es que es menos predecible. La gente entiende menos cuánto le van a dar de pensión. Y además eso mina la confianza en el sistema mucho. Y eso es un problema muy serio. No es un problema de Colombia, es un problema en general. Es un problema que le pasa a México, es un problema que le pasa a Chile, es un problema que le pasa a los países que han apostado por esos sistemas. En República Dominicana ni hablemos. Y como es menos predecible y como se mina la confianza, hay un problema, hay un costo como de cohesión social y de confianza de la sociedad hacia lo que está administrándose en mi futuro, y eso es duro desde el punto de vista político, es duro desde el punto de vista social. Además, son sistemas que transfieren a los hogares mayor responsabilidad sobre decisiones complejas. A uno le toca decir, bueno, ¿qué portafolio quiere usted? Yo no tengo ni idea, yo trabajo en este tema, yo estudio economía, me cuesta mucho pensar cuál es el portafolio que me sirve a mí para mi pensión. Depende de tantas cosas que yo no entiendo y de tantas cosas que no sé cómo van a pasar. La información es mucho más difícil de asimilar para los hogares, porque además se da en términos de activos y rentabilidad y de una incertidumbre financiera que es difícil de asimilar para cualquier trabajador, incluso los trabajadores con mucha educación financiera como los que están en esta sala. Y además, el otro reto que tienen estos sistemas es que con frecuencia son productos que no garantizan el ingreso vitalicio. Eso no se lo tengo que decir a esta audiencia, pero como ustedes saben muy bien, en Colombia, la mayoría de los trabajadores que se pensionan por el sistema de ahorro, por el régimen de ahorro individual, no lo hacen usando un producto como la renta vitalicia, sino con un producto como el retiro programa, que no garantiza, que no protege contra el riesgo de longevidad. Entonces, para resumir, cuando nosotros pasamos de beneficio definido a contribución definida, que es como han hecho muchos países y muchas empresas, por ejemplo, después de la crisis financiera en Estados Unidos, muchísimas empresas empezaron a pasarse de sistemas de beneficio definido a contribución definida, y en Inglaterra pasó algo igual. Lo hicieron por sostenibilidad, porque se volvieron sistemas muy difíciles de financiar para las empresas.
Y claro, y hay países que han tomado esa decisión por esa misma razón. Pero al hacerlo, empezaron a transferir riesgo a los trabajadores, riesgos que los trabajadores antes no asumían. De un lado, el riesgo de longevidad, como decía hace un rato, que en Colpensiones lo asume Colpensiones, pero cuando se pasa al sistema de contribución definida, lo asume el trabajador o lo asume el trabajador comprando o lo asume una industria con un producto que le entrega al trabajador y que garantiza ese riesgo, que asume ese riesgo. Y el riesgo financiero, que es un riesgo del que voy a hablar en más profundidad en un rato, es un riesgo en el que el trabajador asume un riesgo que no asume en un sistema de beneficio definido y es aquel en el que uno convierte sus activos en ingresos, ¿verdad? Tú te vas a jubilar, señor Gustavo Morales, y tú acumulaste una plata en un banco, en una AFP, y al momento en que tú te vas a pensionar, voy a convertir ese activo que tienes en un ingreso vitalicio. Y en ese momento, las cuentas que yo haga van a determinar muchísimo y las condiciones de mercado que haya en ese momento van a determinar muchísimo de cuál va a ser el monto de tu pensión. Y ese riesgo ya no lo asumo yo, sino que lo asumes tú. ¿Verdad? Eso es lo que se refiere como el riesgo de conversión, que es el riesgo más importante que asume un trabajador en un sistema de contribución definida en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a hablar de esos dos riesgos y vamos a hablar por qué es difícil, cuáles son los retos para gestionarlos, pero qué innovaciones hay y sobre eso se va a tratar el resto de esta presentación. ¿Vale? Entonces, hablemos del riesgo de longevidad. El riesgo de longevidad, ustedes no les tengo que explicar demasiado, es un riesgo que se materializa durante el retiro cuando las personas no generan ingresos laborales porque ya no están trabajando y viven más allá de lo esperado, sobreviven a sus ahorros, no les alcanza la plata para todo lo que necesitan porque viven más de lo que anticipábamos. Y gestionar ese riesgo implica balancear dos escenarios muy importantes. Por un lado, si consume el pensionado muy rápidamente, pues desfinancia su consumo a edades más avanzadas. Ese es un escenario bastante desagradable. Pero otro escenario bastante desagradable es que consuma muy poco y sacrifique el estándar de vida porque está asustadísimo, porque no le va a alcanzar la plata y al final vive una vejez bastante incómoda. Entonces, gestionar ese riesgo es un principio fundamental de los sistemas de seguridad social y ustedes saben mejor que yo que hay un producto para solucionar ese problema. Existe. Aquí yo les hablo a ustedes, déjenme un riesgo, yo les saco el producto. Pues ¿cuál es el riesgo? Pues se llama anualidad vitalicia. Yo soy una compañía que se lo entrega. Yo básicamente asumo ese riesgo, le saco la prima y estimo cuánto es el riesgo de esta persona y ya. Y es un producto que obviamente tiene un poder enorme, porque todos nos vamos a envejecer. Y además, cada vez más, como les decía, en el mundo, muchos países y muchas empresas se estuvieron moviendo a sistemas de contribución definida porque son más sostenibles financieramente. Entonces, hay una solución en el papel. Yo le puedo balancear una reducción innecesaria en el estándar de vida con el de sobrevivir más allá de sus activos con este producto. Pero a pesar de lo importante que es y lo poderosa que es la solución, el mercado es pequeño. Incluso en Estados Unidos, un país con un mercado de capitales enormemente profundo, el mercado de rentas vitalicias es pequeño. Se estima que solamente 3.5% de los trabajadores que reciben seguridad social tienen una anualidad vitalicia. En Chile, por ejemplo, que es el país más desarrollado en términos de su sistema de contribución definida, el pionero, se estima que más o menos de los productos de retiro solamente el 17% están en anualidades vitalicias inmediatas o diferidas. El resto está en retiro programado. En algunos casos porque no alcanzan a pensionar, no reúnen los requisitos para una anualidad vitalicia, pero muchos otros porque lo eligen, porque prefieren el retiro programado. Y el retiro programado, pues no es un producto que, como decíamos hace un rato, no cubre el riesgo de longevidad, que es un riesgo muy importante que nosotros queremos cubrir en la seguridad social. De eso se trata, ¿no? Entonces,
¿por qué si este producto soluciona un riesgo tan obvio y existe, no se desarrolla? Hay una literatura grande que en Estados Unidos se ha dedicado a entender este tema. Hasta tiene un nombre, se llama Annuity Puzzle, el enigma de la anualidad. Y hay un montón de estudios que muestran que hay temas muy profundos, por ejemplo, de economía de comportamiento. Entonces, no es heredable y la gente tiene una sensación de pérdida muy profunda y las personas no solamente quieren una vejez digna, sino dejar un legado a sus hijos. Eso es un motivo súper profundo. Hay una sensación de pérdida de control y además una sensación de pérdida financiera en caso de una muerte temprana. Señor Gustavo Morales, usted trabajó toda su vida, deme $1 millón, que es lo que usted tiene, y yo luego le doy una anualidad vitalicia, pero no hay nada para su hija, lo siento. Es como así. Duro, ¿no? Y luego, lo otro es que las anualidades pueden ser costosas. O sobre todo percibidas como costosas, porque para poder entenderlas uno tiene que entender uno tiene que tener como un conocimiento financiero que muy poca gente tiene. Tú dices, pero es que yo trabajé toda mi vida, mire este capital, ¿usted me va a dar apenas ese poquito de plata? Sí, pero es que es más de la que usted cree, porque mire, la tasa de interés, la expectativa de vida, yo qué sé. No, señor, no. Es difícil. Se paga un monto muy grande a cambio de un ingreso que puede lucir pequeño si la persona tiene una esperanza de vida muy alta. Hay también temas de selección adversa, como se imaginarán, porque en muchos casos estos mercados son voluntarios, entonces obviamente las personas que viven más son las que suelen ser más educadas, son las que más lo suelen estarían interesados en estos productos. Y hay también otro argumento, por lo menos para Estados Unidos, es que como existe la seguridad social, pues ya eso me va a dar muy poquita plata, pero ahí veremos. Entonces, yo lo voy a mencionar y quiero decir es mensajes que hay una literatura muy grande de este reto. Por supuesto, nosotros en Colombia tenemos más literatura y más niveles de complejidad. Y los que conocen este tema, que hay muchos aquí seguramente saben que nosotros también en Colombia contamos con estudios que analizan otros costos adicionales para el mercado de rentas vitalicias, como por ejemplo el de riesgo jurídico y los temas asociados al salario mínimo, ¿verdad? Que es un tema muy colombiano donde la pensión mínima está atada al salario mínimo y el salario mínimo se incrementa siempre o por lo general por encima de la inflación. Entonces, el mercado de rentas vitalicias ha tenido otro problema, otro desafío, y es que pues ha habido en el largo plazo, en los últimos 20 años, una tendencia global en el mundo y es la caída secular de las tasas de interés de largo plazo. Claro, ahora estamos en un contexto inflacionario donde las tasas están empezando a subir o han subido por un rato, pero aún así, si nosotros miramos el largo plazo y nos vamos hasta el principio del siglo, pues en verdad las tasas eran más altas y una caída secular en las tasas de interés de largo plazo aumenta el costo de las anualidades vitalicias. Y por supuesto que el envejecimiento de población también, ¿verdad? Entonces, por ese lado, cubrir ese riesgo no es fácil. ¿Sí? Los mensajes, no es fácil aquí, no es fácil tampoco en otras partes. Luego podemos hablar de soluciones que puede haber, pero pasemos ahora al riesgo de conversión de activos a ingresos, que ese también es muy interesante. El riesgo de conversión de activos a ingresos, que también asume un pensionado de un sistema de contribución definida, es un riesgo que sucede al final de la fase de acumulación cuando empieza la fase de pagos. Yo acumulo, luego voy a empezar a pagar y voy a intercambiar esos activos por ingresos de jubilación. Ese momento en que yo convierto los activos por la tasa de jubilación, ese momento hay como una especie de tasa de conversión que depende muchísimo de la tasa de interés en el momento. ¿Sí? Y es el principal riesgo de inversión que asumen los afiliados. Hay mucha literatura y mucha gente que ha estudiado este punto. Si usted va a decir qué es lo que más le va a usted afectar el ingreso de jubilación, es esa tasa de conversión que depende mucho de la tasa de interés alrededor del momento en que uno se pensiona. De hecho, Manuel García Huitrón, que
es un ex colega mío y una persona con la que estoy muy agradecida porque me ha enseñado mucho sobre estos temas. Olga Fuentes y Richard Fulmer, que son expertos en este tema. Olga Fuentes es una de las personas que más entiende el sistema pensional chileno. Ellos hicieron un estudio interesantísimo que les recomiendo, en el que más, si les interesa este tema, en el que simulan este punto y dicen, bueno, mira, en Chile, por ejemplo, solamente por el riesgo de conversión, una persona, un trabajador idéntico con el mismo historial de cotización, tuvo un ingreso pensional 28% menor entre 2000 y 2020. Igualita, todas las otras cosas iguales, ceteris paribus. Más de una cuarta parte menos de jubilación es un costo bien alto. Entonces, los esquemas de contribución definida tienen ese reto. ¿Y cómo se está cubriendo ese riesgo de conversión? Que es la pregunta que se hacen los aseguradores. ¿Cómo se cubre? Y aquí vamos a ir a un desafío grande que estamos teniendo también en muchos países del mundo, no solo en Colombia, pero incluso también en Estados Unidos. Y es que los esquemas de contribución definida típicamente se regulan y analizan como las inversiones tradicionales. Cuando uno está afiliado a al régimen de ahorro individual, la comunicación entre la administradora de las pensiones con los ahorradores se hace en función de ahorros y retornos. Entonces a usted le dicen, no, usted tiene este saldo, no, usted tiene esto es rentabilidad, y es muy difícil para la persona en realidad entender eso qué quiere decir en términos del ingreso de jubilación. Pero además, más importante aún quizás, las decisiones de inversión se hacen en función del valor de las inversiones, la rentabilidad, la volatilidad de los recursos. No se hacen en función de asegurar un ingreso de jubilación, se hacen en función de maximizar la riqueza. Como si fuera una inversión como cualquier otra. No como una inversión que sirve para la jubilación, sino una inversión como cualquier otra. Cuando uno tiene como objetivo maximizar la riqueza y lo que está buscando es asegurar un ingreso de jubilación, se puede equivocar bastante. Vamos a mostrar un ejemplo. Imagínense que usted está administrando unas inversiones y su objetivo es minimizar el riesgo de pérdida del valor del activo. ¿Sí? En ese caso, uno puede invertir en un T-bill, que es un bono de corto plazo del Tesoro de Estados Unidos, que es el bono por excelencia seguro. Y si usted hace eso, como ven en la línea naranja, va a estar tomando una muy buena decisión, porque ese bono va a ser súper seguro. El porcentaje de cambio en el valor de los activos es prácticamente cero. ¿Verdad? Ahí está usted tratando de minimizar el riesgo de pérdida del valor del activo, o sea, maximizar la riqueza. Pero si su objetivo es convertir el bono en un flujo de ingreso para el retiro, un bono del Tesoro T-bill de corto plazo es muy arriesgado. Porque el ingreso va a variar muchísimo según el momento en que se haga la conversión. Entonces, por ejemplo, esto lo tomé de un artículo que escribió Richard Merton, que es un señor que se ganó el Premio Nobel de Economía y que ha estado trabajando mucho en este tema. Escribe súper bien y habla súper bien, les recomiendo mucho investigarlo cómo lo hace, pero les doy un ejemplo. O sea, imagínense de nuevo, señor Gustavo Morales, asúmese que usted tiene $1 millón invertidos en bonos de corto plazo del Tesoro de Estados Unidos y se va a pensionar. Se retira en el año X y en ese momento el retorno es 5%. Bueno, entonces va a recibir un ingreso de 50.000. Pero imagínense que se retira unos años más tarde y en ese momento hubo una caída porque pasó algo con, no sé, el precio de la gasolina o el precio de la comida y la tasa es más baja, 0.5%, pues va a recibir un ingreso de 5.000. La diferencia es enorme. Y la diferencia es enorme porque como es un bono de corto plazo, pero estamos hablando de largo plazo, para los que están pensando en matemáticas, pues el pasivo pensional se descuenta a 1 más R a la N. Entonces, si es un bono de corto plazo, ese denominador va a cambiar un montón dependiendo del momento en el que uno se vaya a pensionar. Y ese es el riesgo de conversión que, como les digo,
es el riesgo más importante que asume una persona cuando se jubila. Ahora, la regulación en todas partes, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, está centrada en la rentabilidad de los activos y no en la cobertura ante el riesgo de conversión. Este estudio lo hizo Daniel Mantilla, que es un profesor de economía, creo que está en la Facultad de Administración, pero es un economista de la Universidad de los Andes para el BID, lo hizo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un estudio muy interesante que también les recomiendo, en el que fue a hablar con entre otras cosas que hizo, fue a hablar con las supervisoras de los fondos pensionales en muchos países para ver cómo hacían ellos la regulación y les preguntaba, ¿su regulación incluye incentivos explícitos para cubrir algún tipo de riesgo de pasivo pensional o riesgo de tasa de interés? El pasivo pensional es justamente este pasivo del que estamos hablando. La mayoría les decían que no. La regulación reporta algún tipo de métrica de riesgo de pasivo pensional, o sea, se mide el pasivo pensional. El pasivo pensional es el objetivo del pensionado, porque es el flujo de ingresos de jubilación traído a valor presente. ¿Lo mide? Tampoco. Porque la regulación, esto está pasando en todas partes y pasa también en Estados Unidos, la regulación se concibe como si el objetivo fuese maximizar la riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Pues usualmente el regulador, en muchos países, incluyendo el nuestro, el regulador lo que hace es penalizar si su rentabilidad es menor que la de la otra administradora. Y ya. Y a la hora de gestionar el riesgo se concibe según la variación en la rentabilidad de los activos. Si varía la rentabilidad de los activos, es más o menos riesgo, pero no según la incertidumbre en los ingresos que se van a financiar esos activos cuando yo me jubile. Y esos dos enfoques son bien distintos. Entonces, hay un reto. Ahora, estos retos son conocidos. Hay mucha gente muy inteligente que entiende este tema y está tratando de hacer algo al respecto. Entonces, yo les voy a hablar de qué es lo que se está haciendo. Y creo, espero, confío en que pueda ser interesante porque sí, sin duda, habría un rol para la industria de seguros en este sentido. Hablemos primero del riesgo de conversión, que es el que les estaba hablando hace un rato. ¿Cómo se corrige ese problema que es casi que obvio cuando uno lo ve y dice, uy, pero esto suena como… Pues hay maneras de hacerlo. Entonces, hay un enfoque que se llama Target Retirement Income en inglés, que es un enfoque en el que uno lo que empieza a hacer es poner el objetivo de ingresos de jubilación en el centro del plan de pensiones. Daniel Mantilla hizo un estudio sobre esto para América Latina, pero hay más gente que lo ha analizado y la receta se está empezando a inventar, pues es que es nueva. Y también es nueva porque a nosotros nos está tocando hacer esto muy rápido, porque nosotros hace poquito éramos un mundo muy joven y ya no, ¿sí? Entonces, tampoco los problemas empiezan a aparecer a medida que nos vamos envejeciendo, ¿sí? Entonces, empezó, y aquí la receta es, bueno, hay portafolios de cobertura de pasivo que se pueden inventar, usualmente están mucho más enfocados en inversiones de largo plazo que de corto plazo, y se fomentan incentivos en los que se empieza a medir ese pasivo pensional. Y también se establecen reglas de comunicación de acuerdo a variables que el afiliado entienda. Lo de la comunicación no lo puedo enfatizar más, es súper importante porque es lo que en realidad genera confianza en la gente y le permite a las personas además ajustar su consumo. Si a mí me dicen, no, pero su saldo está súper alto, no, pero su rentabilidad está muy alta, es muy distinto a si a usted le dicen, no, la verdad es que, la verdad es que usted quería pensionarse por 5 millones de pesos y ahora solo le va a alcanzar para pensionarse por 1. Entonces, allí hay avances interesantes en Estados Unidos y en México, por ejemplo, que vale la pena mirar. Se me está acabando el tiempo, voy a ser juiciosa, dame 5 minutos. Y luego está pero les quiero contar esto que es muy interesante. Daniel Mantilla hizo unas simulaciones sobre el impacto de diferentes estrategias de inversión sobre ingresos de jubilación de una trabajadora típica formal colombiana, que tenía un historial de cotización una densidad de cotización de 100%, y simplemente simulando
cambiando hacia un objetivo de explícita de ingresos, habría generado un incremento en los ingresos de jubilación de entre 20% y 73%, dependiendo del escenario, versus el tradicional. ¿Sí? O sea, sin hacer reformas pensionales ni nada, ni ir al Congreso, teniendo una regulación diferente, se hubiera podido mejorar el ingreso de jubilación de una manera bastante significativa dependiendo del escenario, pero en todos los casos era bastante importante. Incluso el escenario más conservador, el aumento del ingreso era muy alto. La tasa de reemplazo con una estrategia de objetivo de ingresos, que es la tasa que compara el ingreso de jubilación con el último salario, era del 42% al 61%, mientras que en el multifondos, que es el que se utiliza tradicionalmente en Colombia, era 35%. Entonces, de nuevo, el argumento para alinear estrategias de inversión con los objetivos de ingresos de jubilación de afiliados y crear una regulación que promueva eso es muy importante y en realidad en Colombia esa conversación sí la están teniendo los técnicos de la superintendencia, por supuesto. De hecho, este estudio lo hicimos con ellos, con la superintendencia y lo lideró, por supuesto, Daniel. Hay una innovación que también quiero mencionar rápidamente, que es el activo que en realidad me va a cubrir contra ese riesgo de conversión, ¿sí? O sea, el activo que de verdad me protege contra ese riesgo y ahora hay un producto que está diseñado en esa dirección que se llaman selfies. Tiene un nombre un poco complicado y raro, pero es Standard of Living Index Forward Starting Income Only Securities, ¿vale? Pero son bonos de gobierno que pagan ingresos estables, reales, ajustados por inflación y que justamente son bonos que no cambian con movimientos en tasa de interés o retornos en mercados después de la compra y que son simples. Es un producto que se entiende aún para quienes no tienen educación financiera. Esos bonos ya existen. Y no son vitalicios, pero son heredables. Y de hecho, y eso también le hace eco a lo que decía Luis Fernando Medina, incluso eso puede ser una solución muy interesante para los trabajadores independientes, dado que, como bien decía él, la seguridad social está mucho más pensada para los trabajadores asalariados formales. Los trabajadores independientes podrían acceder en el futuro a este tipo de productos. Y muy importante aún, precisamente porque cubren contra el riesgo de conversión, mejoran la calidad del portafolio de los inversionistas en los sistemas pensionales. Ya lo están haciendo en Brasil. Una innovación, enero de 2023, súper loable. Las personas que trabajaron en esto del Ministerio de Hacienda de Brasil son unos campeones porque apostaron, innovaron y vamos a ver cómo les va, pero todos estamos haciendo fuerza para que les vaya muy bien porque están solucionando un problema muy, muy serio. Ellos en este momento sacaron un producto que se llama Renda Más, porque es como complementario, es voluntario. Esta es la página donde uno lo puede comprar y se las quería mostrar, está en portugués, pero es súper chévere porque es muy simple. Lo puede comprar un taxista. Entonces, ellos dicen, pasa la prueba del teléfono de celular, yo lo puedo comprar en mi app. Y al momento hay 52.000 inversionistas individuales, a pesar de que empezó en enero de 2023, bastante, solo individuales. Pero se espera que vaya eventualmente a pasarse también a inversionistas institucionales. En este momento lo están probando y es una innovación muy interesante. Hablemos finalmente del tema del riesgo de longevidad y ahí sí voy a acabar súper bien. Les hablaba de que el annuity puzzle es un problema, es una literatura que ha surgido porque las anualidades vitalicias son productos muy interesantes que no se compran tanto ni siquiera en Estados Unidos como uno hubiera esperado. Y eso está muy asociado a problemas también a los desafíos que trae la economía del comportamiento. Pero también al costo. En una renta vitalicia los riesgos de longevidad son absorbidos por una compañía aseguradora y hay además una garantía de pago. Y como hay esa garantía de pago, eso requiere generar una reserva actuarial. El costo de esa reserva actuarial suele pasarse al trabajador, lo que encarece el producto. Entonces, recientemente ha habido como unas innovaciones que se están tratando de hacer para atender este reto, con un producto que se llama Tontina
moderno, Tontina, que es un nombre muy desafortunado, pero se llama así porque hay un señor de apellido Tonti que era como un banquero napolitano en el siglo XVII y entonces parece que él o lo mejoró o lo perfeccionó y así quedó. Y bueno, ahora las personas que trabajan en esto están tratando de cambiarle el nombre, pero no han podido. Pero básicamente lo que pasa en una tontina es que a diferencia de lo que pasa en una renta vitalicia, los riesgos de la agilidad son distribuidos entre los participantes. Es una idea muy simple, los miembros aportan irrevocablemente, ojo, a un fondo colectivo y los recursos y beneficios de quienes fallecen se reparten a los sobrevivientes. Hay como créditos de mortalidad. Si alguien se muere es una buena noticia para los que sobreviven. Es medio macabro, pero así funciona, ¿verdad? Ustedes saben eso mejor que yo. Entonces, y lo que es muy interesante de esto es que como no hay una garantía, el nivel de ingreso es mayor. Es más abundante, pero además estamos protegiendo contra el riesgo de la longevidad, entonces puede ser más atractivo para las personas, de pronto. Ahora, como no hay un ingreso garantizado, la volatilidad va a ser más volátil, pero eso se puede gestionar. Les muestro ese gráfico y acabo. Esto que está en azul es un retiro programado. ¿Vale? Esta es la edad de la persona pensionándose y el payout, el pago anual. Un retiro programado en Chile cae y si la gente vive mucho, pues ni siquiera se le acaba la plata antes, ¿verdad? Pero una tontina que tiene varianza es claramente superior. Y el pago es mayor, que eso es interesante, porque siempre competimos con el retiro programado porque ellos pagan más, pero en tontina no. En Chile, esta es la simulación para Chile que hicieron estos colegas. Y aquí ellos comparan con la tontina con una anualidad. Como ustedes ven, tiene más varianza, pero en promedio se desempeña mejor. Entonces, aquí termino. Yo lo que quería decir, un mensaje muy claro. No hay escasez, hay muchos desafíos, pero hay ideas innovadoras. Hay problemas, pero hay ideas. Y esto es un problema muy grave y muy serio y ya todos nos vamos a envejecer y no queremos una sociedad llena de personas en la vejez tristes y frustradas porque no tienen el ingreso digno que se merecen. Hay un espacio para que la industria de seguros contribuya a uno de los desafíos más grandes que enfrenta la sociedad o que estamos enfrentando ya hacia el futuro. Gracias.